Abrimos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 21. Continuamos en nuestro estudio de este maravilloso libro que tiene tanto historia como también leyes. Estamos específicamente en una parte llamada el libro del pacto. Dentro de Éxodo, el libro del pacto abarca desde el final del capítulo 20 hasta el final del capítulo 23. Y es el pacto de Dios con Israel en el Sinaí. Vimos recientemente los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, y estamos viendo ahora las leyes sociales o civiles. Son leyes que eran de aplicación específica para Israel. Ellos la estaban recibiendo en ese lugar, en el Sinaí, y las habrían de aplicar en la tierra prometida. Pero nosotros tomamos principios de esas leyes, principios de equidad general, como dice nuestra confesión, que son principios morales o éticos universales y pueden ser aplicados a nuestras vidas. El sermón pasado vimos las leyes sobre los esclavos. Sacamos algunas aplicaciones de eso en relación con el servicio. Queremos ser esos siervos que quieren servir a su amo. Recuerden que había un siervo que no quería salir libre, sino que quería quedarse en ese hogar, porque amaba a su amo, amaba a su familia y quería permanecer allí. Así nosotros debemos querer servir a nuestro Dios. Hoy vamos a ver leyes sobre actos de violencia que atentan contra la vida. Mucha violencia hay en este mundo. Bueno, hoy vamos a ver las leyes que recibía el pueblo de Dios respecto de esto. Vamos a hacer la lectura del pasaje y luego oramos. Entonces leemos Éxodo capítulo 21, desde el versículo 12 hasta el 36. Leo yo para ustedes, dice así la palabra del Señor. El que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Si alguno hiriere a su siervo o sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusieren el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no le hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto.
haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, el buey será apedreado. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no lo cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, su dueño no le hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Hermanos, esta es la palabra inspirada de Dios. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Cuando la leemos, Señor, sabemos que requerimos un esfuerzo para poder entenderla, la guía de tu Santo Espíritu para poder comprender e interpretar correctamente las Escrituras. Y también, Señor, para que de ella podamos tomar lecciones. Estamos leyendo y ahora meditaremos en tu santa ley. Danos, Señor, claridad. Ordena nuestros pensamientos para que todos puedan estar atentos, enfocados en lo que tú quieres decirnos, que podamos aprender, Señor, que podamos conocer más de tu palabra, más de tu ley, y asimismo conocerte más a ti y pensar en nuestra relación contigo, que todo lo que aquí estamos podamos considerar en nuestra relación contigo, qué es lo que nos dices, qué es lo que nos enseñas, qué es lo que quieres de nosotros. Obra, Señor, edifica tu pueblo, derrama tu bendición, y si hay entre nosotros personas que aún no son verdaderos hijos tuyos, no se han convertido de su maldad, no pueden decir con una limpia conciencia que tienen la salvación. Es nuestro clamor, es nuestra oración permanente, Señor. Sálvales, sálvales como a muchos de nosotros que nos has concedido el regalo de la gracia salvífica. Obra, oh Dios, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben que según las leyes de Costa Rica, el homicidio puede ser penado de 12 a 18 años, si es un homicidio simple, si es un homicidio calificado de 20 a 35 años, si es un homicidio bajo ciertas circunstancias de emociones muy fuertes, puede ser entre 6 meses y 8 años, pero muchas veces las causas también tienen agregados de agravantes, y la pena máxima que hay es 50 años. No hay pena de muerte en este país. Tristemente hay más de 900 homicidios por año, según las últimas informaciones, y debemos pensar que detrás de esos 900 homicidios, 900 muertes, hay 900 familias. Quizás alguien podría decir que muchos que murieron realmente eran criminales o ladrones o merecedores de eso, pero también había muchos otros que podrían clamar por justicia, por ser inocentes. Ahora, aplicar la justicia no es algo fácil, porque hay muchas situaciones complejas, los abogados que están aquí sabrán respecto de eso, muchos factores que en una situación específica complican la determinación de los jueces en cuanto a la pena. Nos debemos preguntar, por ejemplo, si el asesino tenía intención de hacerlo o si fue algo accidental, incluso si no tenía intención, si hubo una negligencia o hubo una
irresponsabilidad. Y cuando estamos hablando de homicidios y estamos hablando de esto que también acabamos de leer, de circunstancias en las cuales una persona muere, no solamente pensamos en el asesinato, ¿verdad? En aquello hecho con alevosía, sino muchas veces otras circunstancias donde quizás no hay un arma implicada, pero hay una muerte, un deceso, y es algo muy triste. Por ejemplo, en noviembre del año pasado en Turrialba, un conductor de un camión cisterna que iba ebrio atropelló a un joven de 15 años que iba en su motobicicleta, moto eléctrica, el cual murió en el lugar. Entonces este hombre fue acusado de homicidio culposo. Otro ejemplo que también podemos considerar es algo que salió en las noticias a nivel internacional. Una cineasta llamada Alina Hutchins fue asesinada en un rodaje de una película por el actor Alec Baldwin, quien estaba haciendo una escena, ¿verdad?, de estos cowboys, de estos vaqueros, y tenía un arma, y en esa escena él disparó el arma, lamentablemente estaba cargada, y terminó pegándole a esta camarógrafa, cineasta, la cual murió. Eso nos hace pensar en un montón de cosas. ¿Quién preparó el arma? ¿Quién la colocó allí? ¿Quién puso la bala? ¿Será que alguien la puso? ¿Será que estaba? Hay muchas situaciones muy complejas. En Argentina, una mujer llamada Carolina Píparo, actualmente conocida como política, pero cuando ella tenía 33 años, estaba embarazada de 8 meses y fue asaltada a la salida de un banco. Recibió un disparo por el cual tuvo que ser internada y eso precipitó el nacimiento de su hijo, que a los pocos días murió. Esos son ejemplos reales de muchas situaciones donde hay algún quebrantamiento de la ley y hay consecuencias dolorosas a causa del resultado de esa situación, de esa muerte. A veces hay maldad, alguien tiene maldad y realmente está dispuesto a hacer algo quitándole a la vida al otro, pero muchas veces hay negligencia, muchas veces hay imprudencia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué requiere la justicia respecto de estas situaciones? ¿Qué es lo justo? En esta parte del libro, entonces, nosotros somos guiados para ver la ley hebrea, la ley que Dios mismo le estaba dando a su pueblo, que estaba en formación de nación. Y lo que vemos aquí son casos específicos para el día a día de la vida en la sociedad hebrea, que sin duda, como todas las sociedades, está cargada de pecado y de los efectos adversos y devastadores que el pecado trae a nuestras vidas. Nosotros debemos preguntarnos cómo es que opera o funciona la verdadera justicia en este mundo caído. El mundo es un mundo injusto, pero no es culpa de Dios, es a causa de la injusticia humana. Con frecuencia, el hombre se queja de Dios por las injusticias. Sucede algo que tiene apariencia de injusto, ¿verdad? Y es una expresión también, vamos a decirlo, muy tica, ¿verdad? En nuestro lenguaje hablar, cualquier cosa que dice, ¡ay, qué injusticia! Dice uno, ¡qué injusticia! Quizás está refiriendo a un evento sin gran importancia, pero muchas veces tiene que ver con algo que está pasando donde hay una indignación por el mal accionar de alguien, sea voluntario o involuntario. Muchas veces el hombre se queja ante Dios por eso que acontece, pero Dios es justo.
Lo que el hombre debe hacer frente a las injusticias humanas no es acusar a Dios, sino reconocer que Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre eligió el pecado. Cuando digo hombre me refiero a la humanidad en general, hombre o mujer. Cuando el hombre más culpa a Dios, en realidad más culpable se está haciendo, porque la Biblia nos habla de que Dios es perfecto, que es santo. En cambio, el ser humano es pecador. Por eso todos necesitamos un Salvador y Dios lo envió. El hombre no va a obtener paz culpando a Dios de los males de este mundo, sino más bien sometiéndose a Él y buscando al Salvador que Dios proveyó. Si le pedimos a Dios justicia con queja, ¿qué pasaría si Dios nos diera la justicia que merecen nuestros actos? A la luz de los mandamientos que hemos quebrantado, merecemos condenación, merecemos el infierno. Pero si le pedimos misericordia, tenemos esperanza, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para salvar. No a los justos, a los que se creen justos en sus propias obras, sino a los pecadores. Entonces, estas leyes, queridos hermanos, tienen una clara conexión con el sexto mandamiento. El sexto mandamiento dice, no matarás. Entonces, el cumplimiento de ese mandamiento, nosotros lo meditamos antes, no es solo no cometer homicidio en el sentido físico, sino que también tiene que ver con proteger la vida, con guardar aún nuestras actitudes, nuestros pensamientos, con no insultar, con no agravar a nadie, ni en su físico, ni en su condición de persona. La vida del hombre, la vida de la mujer, la vida de los niños, de los ancianos, incluso los no nacidos, es valiosa para Dios. Aún en estos mismos pasajes vemos la vida de los animales, de algunos animales que tienen un valor y una utilidad para los hombres. Entonces, estas leyes nos enseñan también a nosotros a buscar la justicia de Dios en un mundo injusto. Hermanos y amigos, los creyentes son los que deben tener la mejor claridad a la hora de juzgar las cosas que pasan en este mundo. Los creyentes tenemos la palabra de Dios y de la palabra de Dios debe desprenderse nuestro justo juicio de las cosas que pasan en este mundo. En el pasaje que leímos, desde el versículo 12 hasta el 36, hay tres grandes secciones. En primer lugar, delitos de homicidio, es decir, aquellos delitos que merecen como castigo la pena capital. En segundo lugar, delitos de lesiones corporales. En muchos casos esos delitos no tenían pena capital. Y en tercer lugar, delitos por negligencia. Del 12 al 17, del 18 al 27 y del 18 al 27 y del 28 al 36. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Pareciera ser que se empieza con los más graves y luego se va avanzando hacia aquellos que tienen una pena menor. Los últimos se refieren acerca de los animales. ¿Cuáles eran los delitos en la nación de Israel que requerían pena capital? Recordemos que es la ley escrita por Dios, ley de Dios para esta nación. Bueno, los delitos de homicidio están allí desde el versículo 12 al versículo 17. Se habla en terminología penal cuando hay dolo o alevosía, cuando alguien mata a otro con intención. Esta pena era puesta por las autoridades. Es decir, estaba la ley que Dios daba, pero Dios daba autoridad a ciertas personas, a los jueces y a las personas en la nación, para castigar a aquellos que quebrantaban el sexto mandamiento. Alguien podría decir, pero la Biblia se contradice porque dice no matarás y entonces luego hay un castigo que es matar al que mató. Entonces Dios está allí contradiciéndose y precisamente no es una contradicción.
El mandamiento más bien requiere que aquel que mata tenga un castigo. Recordemos que el valor de la vida no proviene específicamente de este mandamiento, sino de aún desde antes, no solo por entender de que el hombre es una creación de Dios, el hombre y la mujer, sino también que Dios dijo explícitamente que Él iba a demandar la sangre de vuestras vidas. Recuerdan en Génesis capítulo 9, después del diluvio, donde empieza una nueva etapa y va a florecer una nueva humanidad después de que fue raída por el pecado. Así dijo Dios: demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:5. Y aquí está la base para entender este mandamiento. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, a diferencia de todas las otras cosas que Dios creó, que son maravillosas, no solo de las cosas materiales, sino también la vida, los animales, todo lo que Dios hizo, que es precioso, insondable, aún seguimos conociendo más de Dios, más de las galaxias, más de los animales, todo es maravilloso, pero hizo solamente al hombre y a la mujer para tener comunión con Él. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios dice así: cuando alguien muere, el hombre está levantando la mano contra otro ser creado a la imagen de Dios. Es como si estuviera atacando a Dios mismo. Si alguien toma la vida de otra persona, derrama su sangre, Dios, en su justicia, dice que la vida de esa persona debe ser tomada. Entonces aquí tenemos la explicación de fondo de este mandamiento, que aunque es dado aquí en el Sinaí, sabemos que fue pecado desde el inicio, desde el momento en que el pecado entró a este mundo, desde que Caín mató a Abel. Ya sabía Caín que estaba pecando, que estaba haciendo algo malo, pero ahora está aquí específico para esta nación y para todo el mundo: no matarás en la ley moral. Y está específico para esta nación en su ley civil: si alguien mata, debe morir. También debemos considerar que hay homicidios sin intención, como lo vemos en el versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. Este es el caso de aquel que no quería matar, pero accidentalmente lo hizo. La Biblia nos relata un ejemplo de otro caso, ¿verdad? De personas que van al campo y van a echar. ¿Y qué pasa si sale la cabeza de esa hacha y le pega a uno y lo mata? Esa persona no lo quiso matar. No es que encontraron el cuerpo con el hachazo allí o algún testigo lo vio, sino que fue algo accidental. Pero podía ser muy difícil para esa persona luego justificarse frente a otros. Pero sin embargo, no era un asesinato, era un homicidio involuntario. Entonces esta persona podía huir para salvar su vida. Aquí vemos que Dios dice: al lugar que habré de señalar. Luego, si seguimos en el estudio de las Escrituras, vemos en otros pasajes que Dios establece ciudades en la tierra prometida en Israel, 3 de un lado del Jordán, 3 del otro lado, para que todo el territorio de Israel tuviera esas ciudades que eran llamadas ciudades de refugio. Ciudades a las cuales aquel que mataba accidentalmente o involuntariamente podía ir ahí para refugiarse y salvaguardar su vida. Siempre había una cercana. Se dice que ningún israelita estaba a menos de 25 millas de una ciudad de refugio. Y alguien se podría preguntar: ¿pero por qué tenía que huir? Bueno, tenía que huir porque en la cultura oriental los familiares de una víctima de homicidio
tenían la responsabilidad de vengar la sangre del difunto. Entonces, si alguien moría y entendían de que había sido asesinado, los familiares cercanos iban a buscar al homicida hasta acabar con su vida, y esto era algo que también estaba contemplado en la ley. Sin embargo, no podía, vamos a ver, en muchas culturas eso simplemente se aplicaba así como norma de venganza. Pero dentro de la legislación hebrea, la pena capital no podía ser solo por la venganza, tenía que tener un respaldo jurídico. Por eso, Dios da estas leyes de maneras específicas. Leemos más adelante en las Escrituras que cuando alguien llegaba a la ciudad de refugio, debía buscar el lugar del sacrificio, el altar, y debía asirse de los cuernos del altar. Entonces los jueces y los sacerdotes podían ver a esa persona, y ¿qué entendían? Que esa persona había cometido un crimen, pero no lo había hecho con intención. Entonces estaba pidiendo la protección. Los jueces tenían que tomar el control de esa situación y protegerle en su vida, porque él estaba reclamando inocencia. Evidentemente, habría que analizar todas las evidencias o las pruebas que había, y si realmente era inocente, él podía vivir en esa ciudad de refugio hasta la muerte del sacerdote. Pero si no era inocente y detectaban de que había sido alguien que mató con intención, con alevosía, pero fue ahí para evitar el castigo, entonces debía ser removido del altar y llevado a la muerte, a que reciba su condena. Un ejemplo de esto que encontramos en las Escrituras es el caso de Joab. ¿Recuerdan Joab, un siervo de David? Él había matado a alguien por venganza de las muertes de sus hermanos. La diferencia está en que sus hermanos habían muerto en un tiempo de guerra. Sabemos que en tiempo de guerra los soldados saben a lo que van y saben que hay un gran riesgo de morir, y no es la misma manera en la que se maneja en una guerra que en un tiempo de paz. Bueno, Joab lo que hizo fue esperar el tiempo de paz para vengarse por mano propia de aquellos que habían dado muerte a sus hermanos. Entonces, los crímenes de guerra no eran juzgados igual que los crímenes en la paz. Y entonces, cuando David deja el trono a Salomón, le hace este encargo, que él debía aplicar el juicio sobre Joab, porque él había derramado sangre inocente. ¿Qué hizo entonces Joab? Huyó a la ciudad de refugio y se aferró con sus manos de los cuernos del altar, pero sin embargo ya estaba la orden dada. Fue removido de allí y sufrió la muerte. Entonces, cuando leemos pasajes como este, versículo 14, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Eso es lo que estamos entendiendo, hermanos. No podía valerse de esa ciudad de refugio o de esa contemplación para aquellos que habían matado sin intención. Debía recibir su castigo. El tercer caso que tenemos, versículo 15 y versículo 17, dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Esto puede sonar un tanto exagerado a nuestros oídos. ¿Cómo puede ser esto? Si alguien mata, entendemos que entonces hay un castigo equivalente, debe morir. Pero aquí, si hiere a su padre o a su madre, ¿ya muere? ¿Solo por herirlo? ¿No es un castigo desmedido? ¿No sería correcto que más bien haya una compensación por eso? Esto puede decir muchos que son acusadores de la Escritura, pero nosotros tenemos que entender las Escrituras, porque la ley de Jehová es perfecta. Si al examinarlo vemos algo que nos parece injusto, hermanos, eso es una paradoja, no es una contradicción. Hay una diferencia entre una paradoja y una contradicción, ¿verdad? La contradicción es algo realmente opuesto.
no pueden convivir. Pero en una paradoja es una aparente contradicción que tiene explicación. Bueno, veamos cuál es la base en esta situación. El versículo 15 no habla de un simple golpe, una cachetada o algo que aunque pudiera ser físico ya es irreverente. Habla de una agresión violenta que pone en peligro la vida de ese padre o esa madre. Hermanos, esto es un caso de un hijo ya adulto que podríamos decir es un caso perdido. Un hijo que está dispuesto a atacar a sus padres, a quien no está dispuesto a hacerle daño. No tiene ningún tipo de temor de Dios y puede usar la violencia con ellos. Entonces, anteriormente vimos que el castigo de la muerte era la muerte, pero en este caso, aunque son solo heridas, a los ojos de Dios, el ataque de un hijo a un padre o a una madre es tan grave que merece la pena capital. La autoridad parental está protegida por Dios. Dios respalda a las autoridades que Él coloca y los padres es la autoridad básica en la sociedad. Recordemos la importancia del quinto mandamiento, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre. Y el texto dice, el que maldiga, versículo 17, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces estas cosas son opuestas. Honrar es lo opuesto a maldecir. Honrar tiene que ver con dar valor, con el peso de la importancia que tiene esa persona, sea padre o sea madre. En cambio, maldecir tiene que ver con tratar con desprecio, con quitarle el valor. Los dos pecados de la lengua que ante la ley de Dios son castigados con pena capital. La blasfemia, que es deshonrar a Dios, y el maldecir a padre o madre, que es deshonrar a los progenitores. Posteriormente vamos a ver también de que esto se amplía a los gobernantes. ¿Recuerdan cuando el apóstol, en un momento el sumo sacerdote dice algo, creo que golpea a Pablo en la boca y recuerda allí la ley, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo? Entonces debemos entender que este maldecir no es tan solo decir una palabra, un murmullo, una queja contra sus padres, sino algo muy grave, muy serio. Es rechazar su autoridad. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Pensemos qué terrible es esto a los ojos de Dios. Era despreciarlos. Esos hijos estaban despreciando a sus padres con rebeldía. Quizás eran padres ancianos ya y no cuidaban de ellos. Eso era muy ofensivo a los ojos de Dios. Recuerden que Jesús acusó a los fariseos y cita exactamente estos dos versículos de la Escritura. En Marcos capítulo 7, versículo 10, dice así Jesús, hablándole a los fariseos, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, vean la conexión, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Los judíos tenían esta tradición del corbán, y el corbán era prácticamente decir, yo tengo que dar mis ofrendas a Dios, entonces voy a dar de todas mis cosas y realmente ya no me queda nada con que puedo ayudarte.
Parece ser que había muchos judíos que se jactaban de religiosos y aún así descuidaban a sus padres en la ancianidad. Muchos de ellos quizás tenían necesidades. Lo que Jesús dice, ustedes no están honrando a sus padres por las tradiciones de los hombres. Ustedes están quebrantando el quinto mandamiento. Ustedes están en la lista de aquellos que, de acuerdo a la ley de Moisés, menosprecian a sus padres, como si los estuvieran maldiciendo. Ustedes son dignos de pena capital. El versículo 16 lo tomamos en el sermón anterior, habla del tráfico de personas, alguien que secuestra a una persona para venderlo o el que lo vende o aquel que lo compra, está robando la vida de una persona. Por eso también este pecado merece la pena capital, porque toma la vida de una persona para esclavizarla y entonces merece también la muerte. Entonces, hagamos un alto aquí para considerar algunas aplicaciones de estas leyes civiles. ¿Es correcto a la luz de la justicia divina que un país tenga pena capital? La respuesta es sí. Es frecuente ver en nuestras sociedades que más bien los países, las naciones o sus gobernantes se jactan de que no hay pena de muerte. Hablan de eso como si fuera un crimen atroz, algo del pasado, ¿verdad? Y critican a aquellos países que tienen ese tipo de castigo. Nosotros debemos ver que a la luz de la palabra de Dios es un castigo justo. El resultado muchas veces de no atender a esto es que hay más crimen, hay más sangre derramada. Tristemente, el ser humano piensa que es más sabio que Dios o que es más justo que Dios. Por supuesto, debemos entender que Dios respalda a los gobiernos civiles. Entonces, si un gobierno no lo está aplicando, nadie debería ir en contra de ese gobierno haciendo valer la justicia por mano propia. Pero si un gobierno determinara eso, como hay algunos países que sí lo tienen en su legislación, debemos verlo como algo justo. En segundo lugar, también vemos y podemos aprender aquí, hermanos, que las intenciones importan. No es lo mismo matar voluntariamente y con alevosía que matar accidentalmente. Pero aún en ese caso, también debe haber una responsabilidad, aunque el castigo debería ser menor. En tercer lugar, lo que aprendemos aquí es que debemos honrar a nuestros padres. Hay una gran advertencia acerca de maldecirlos. Y no pensemos que maldecir es solamente usar esa palabra que implica la maldición, sino tratarlos de manera deshonrosa, sin valor, sin aprecio, sin tener cuidado por ellos en sus circunstancias, sin considerar su autoridad. Y eso lo podemos aplicar todos. Hay niños aquí, podemos pensar niños cuando ustedes escuchan a sus padres que les dan orden, que los instruyen, que los reprenden. Recuerden, Efesios 6:1, honren a sus padres, consideren ese mandamiento con promesa, pero también pueden aplicarlo los hijos que ya son grandes, o incluso aquellos que tienen padres ancianos, y velar por ellos para no caer en razonamientos humanos o en tradiciones humanas que justifican por el estándar de la sociedad lo que significa honrarles. En cuarto lugar, hay otro principio transversal en todas estas leyes. Hermanos, lo que vemos aquí es que Dios valora la vida. Él es el creador, Él es el dador de la vida. Jesucristo nuestro Señor se identifica como la vida. Recuerdan, es el camino, la verdad, la vida. Y Él hizo a cada ser humano a su imagen y semejanza. Y esto nos enseña sobre el respeto y la dignidad que le debemos mostrar a cada ser humano. Las leyes de Israel se diferenciaban de las leyes de las naciones vecinas, en que casi en todas, como leemos,
aplicaba a padre y madre. Había otras sociedades donde se defendía el hombre y la mujer era descartada. Pero aquí vemos, honra a padre y a madre, no solamente al hombre. Incluso cuando se habla de los esclavos, era el siervo y la sierva. Dios no está haciendo distinción aquí por el género. Esta idea del mundo de atacar a la Biblia por esa sociedad patriarcal. Sociedad patriarcal serían de otras culturas, porque en la Escritura vemos que Dios valora a la mujer y le da el lugar que corresponde a la mujer. Todas estas leyes defendían tanto al hombre como a la mujer. Incluso también defendían a los amos y también a los esclavos. En las otras culturas los esclavos eran prácticamente personas secuestradas que les tomaban la vida, que solo eran maltratados, pero aquí vemos que hay una defensa en sus determinadas circunstancias de los derechos de ellos. En otras culturas, si secuestraban a alguien que tenía algún rango, algún noble o algo, podía ser algo importante. Pero si secuestraban a alguien de clase baja y lo vendían, no había cuidado. Pero ¿qué pasaba entre los hebreos si alguien secuestraba a alguien? Era digno de muerte. Vean cómo Dios valora la vida. Un escritor famoso hizo popular una frase: una persona es una persona, no importa lo pequeña que sea. Vemos varios ejemplos en la Biblia de esta frase. José fue despreciado por sus hermanos y fue vendido como esclavo, pero ante los ojos de Dios tenía dignidad y Dios se encargó de exaltarlo. David también era despreciado por sus hermanos, pero sin embargo, Dios en su gracia le usó en su valentía para defender a su pueblo. Una persona es una persona, no importa lo pequeño que sea, no importa su género, si es hombre o si es mujer, no importa si es un niño o es un anciano, no importa su cultura, su idioma, su nación. Lo que importa es que es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Muchos niños eran rechazados en la época de Jesús, pero él decía, Marcos 9:37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Nosotros también, hermanos, debemos actuar de esa manera. Segunda categoría que aparece en estos pasajes del 18 al 27 son los delitos de lesiones corporales. Aquí se dan 4 casos. Cada uno de estos casos aparece con esa frase, si alguno, lo cual nos hace pensar en casos hipotéticos. Si suceden estas cosas, son casos muy prácticos, versículos 18, 20, 22, 26. Lo primero es una riña con lesiones o daños. Hay una pelea y hay daños, pero no hay muerte. Hay un herido, quizás alguien cae en cama y tiene que estar por un tiempo en recuperación. Entonces, lo que dice la ley es que aquel que causó el daño tenía que compensar a la víctima por los días que no podía ir a trabajar y además debía hacerse cargo del tratamiento. Esto pensemos que era ley. Hoy en día hay una riña, ¿verdad? Y uno salió mal herido, el otro se fue para la casa y quizás le pone una demanda o algo, pero esto era una ley. O sea, ahí mismo la gente del pueblo actuaba, los jueces determinaban y esa persona debía pagar para la restauración de aquel que había golpeado. Y además debía compensar los días que no había podido trabajar. Claramente esta ley disuade la pelea. El otro caso, versículo 20-21, es cuando el que es golpeado es un siervo, un esclavo. Recordemos que no había policía en esa época. Entonces, si había un siervo que quizás estaba actuando mal o era
irreverente o no cumplía con las tareas, el amo tenía que aplicar disciplina como lo haría también con sus hijos de algún modo. Pero podía ser que extendía demasiado esa disciplina y moría su siervo. La pena capital era el castigo. Lo pensaría muy bien un amo judío antes de castigar a su siervo. Pero si no moría, tenía un esclavo y lo que estaba haciendo era contraproducente contra su propósito. ¿Para qué tenía él un siervo, un esclavo? Para que haga tareas, para que trabaje en el campo, para que use el molino, para que busque los frutos de las cosechas. Era como, decía un pastor, pegarse un tiro en el propio pie. Él necesitaba a su siervo para trabajar. Entonces, si él lo golpeaba y su siervo no podía trabajar, ya tenía su pérdida. En el cuarto caso, donde se habla de que el amo hiere a su siervo y pierde un diente, un ojo, vean cuál era el castigo. Quedaba libre. El amo tenía que pensar muy bien si iba a castigar o a disciplinar a un siervo, porque si lo mataba iba a morir, y si lo dañaba con un daño permanente, lo iba a perder. Entonces todo eso también estaba en la ley de Dios. Aparece aquí un tercer caso de una mujer que está embarazada. Posiblemente dos estaban riñendo y esta mujer que estaba embarazada sufría algún tipo de golpe o algo que provocaba la pérdida del bebé. Entonces había muerte. El castigo también era la muerte. Si había la pérdida del embarazo, pero el bebé sobrevivía y la madre sobrevivía, entonces lo que tenían que determinar los jueces junto con el marido de la mujer era cuál iba a ser la multa o el pago por ese daño. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje, hermano? Que Dios valora mucho la vida en el vientre materno. La vida de esa mujer que está cargando allí otra vida. Pensemos en las sociedades actuales acerca de cómo tratan de promover y fomentar el aborto. Eso es asesinato, hermanos. Eso debe ser juzgado. La justicia de Dios dice que eso está mal. Y aparece aquí en el versículo 23, 24 y 25, esta lex talionis, o lo que se conoce como ley del talión, que en realidad no es propia de las escrituras, ya existía desde antes, pero las escrituras la aplican de la mejor manera, no como la aplicaban las otras naciones. La ley dice vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y lo que esa ley enseña es que el castigo tiene que ser equiparable con el daño. Otras culturas lo aplicaron con una base de saciar la venganza, y eso no es lo que la ley enseña. En algunas culturas, cuando alguien daña a otro, bueno, en el caso de la pena capital sabemos, si vida por vida, ahí es el daño es igual. Pero en algunas culturas, por ejemplo, si alguien le daña a otro un ojo, los jueces se encargan de poner al agresor de nuevo frente a la víctima para que le quite el otro ojo. Es decir, que los dos reciban el mismo daño. Pero ese no es el espíritu de la ley. Una mujer que le habían quemado la cara con ácido en una de estas culturas occidentales, ella tenía el derecho, por la ley, la legislación de ese país, de echarle ácido en la cara al que le había hecho eso. Pero eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es que debe haber un castigo equitativo. Sí, es cierto, en el caso de la muerte, del homicidio, Dios dice que el castigo correcto es que el homicida muera.
Pero como vimos antes, podía ser un caso de homicidio inintencional. O en otros casos donde había una herida o un golpe, podía haber una compensación. Lo que debemos ver entonces es que lo que mueve estas leyes no es la sed de venganza, sino es la importancia de la aplicación de la justicia. Principios de aplicación de esto. Tiene que haber compensación por los daños. Cuando personas resultan heridas, cuando no hay una intención, pero acontece algún daño de responsabilidad civil, como dijimos, un conductor ebrio que atropella a alguien. Puede pasar cualquiera de nosotros, hermanos, manejar distraído, mirar el celular, cometer un accidente de tránsito. Quizás podemos decir no fue nuestra intención, pero sí es nuestra responsabilidad. El castigo debe ser proporcional a la ofensa o al daño. Y por otro lado, también lo que nos enseña la Escritura es que no solamente el castigo no debe ser menor, tampoco debe ser mayor. En algunas culturas, aquellos que roban les cortaban las manos. La pregunta es, si roba y está haciendo mal, ¿qué es lo que esa persona debería aprender a hacer? Trabajar con sus manos para trabajar. Dice la Escritura, el que robaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es justo. ¿Para qué? Para que pueda tener para compartir. Pero si le cortan las manos al ladrón, ¿cómo va a trabajar? Veamos entonces, hermanos, las maravillas de la ley. La ley nos da criterio. La ley nos ayuda a tomar principios para nuestra vida. Sí, quizás algunas sociedades puedan hacer esto. Me imagino que cuando hay muchos cristianos que forman parte y se involucran en un gobierno, pueden guiar a mejores leyes. Pero nosotros debemos ver la ley moral de Dios y tomar los principios para nuestra vida. En los versículos 28 al 36 aparecen los casos de los animales. Un buey que mata a un hombre. ¿Qué dice la Escritura? El buey tenía que ser apedreado. No se podía comer su carne. Era un animal, sí, pero había derramado sangre. Venía el juicio de Dios. El dueño era absuelto. ¿Por qué el dueño era absuelto? Y porque muchas veces los animales actúan instintivamente. Ahora veníamos hacia la iglesia y iba una carreta con 2 bueyes. Yo le decía a los niños, vean los cachos, esos cuernos que tienen. Un buey agarra a alguien con sus cuernos, posiblemente lo mate. Eso podía pasar si quizás el buey no era manso. Pero noten lo que dice la Escritura, que si el buey ya era corneador y el dueño estaba notificado, entonces el dueño también iba a recibir castigo. Eso es un peligro, hermanos, es negligencia. Podía ser el daño aún de un familiar de su propia casa. Podía cornear un hijo, una hija, un siervo, una sierva. Por eso tenía que haber un castigo. Ese castigo podía ser la propia vida de ese dueño del buey o una compensación. Es interesante que el monto de compensación allí, en el caso de los siervos, era de 30 piezas de plata. ¿Recuerdan esa cifra? ¿En qué otro acontecimiento aparece en las Escrituras? Era el monto de las monedas que recibió Judas por la traición de Jesús. Él recibió las monedas del valor de un siervo. Él traicionó a su maestro por el valor de un siervo. Y el Señor Jesús, que fue el siervo, se entregó en la cruz para salvarnos. El otro caso que aparece en las Escrituras es de un buey que muere. En este caso, este animal muere porque alguien abrió un pozo y no fue responsable de cerrarlo y cayó allí un buey o un asno. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Si el animal muere, entonces aquel que abrió ese pozo y no lo resguardó debe pagar el precio del animal. Él podía quedarse con el animal muerto, pero tenía que pagarle a su dueño. Si un animal mataba a otro animal, entonces debían vender el muerto
vender el buey vivo y partir el dinero, y del mismo modo el buey muerto partirlo y quedarse la mitad cada uno. Y en tercer lugar, otro caso de un animal que era agresivo y su dueño estaba notificado y no hizo lo que debía hacer, entonces pagaba con un buey vivo y se quedaba con el buey muerto. Como ven, hermanos, la ley civil aquí está siendo muy detallada, muy específica. Claro, estas normas no son para nosotros porque hoy no tenemos bueyes. Eran para el pueblo de Israel, pero nosotros podemos sacar muchas aplicaciones y principios morales que nos ayudan a vivir en la sociedad de una manera más apropiada. Vamos a hablar de aplicaciones. En primer lugar, amar a nuestro prójimo y tener cuidado de ellos porque son vidas que el Señor ha dado. Puede haber aplicaciones prácticas acerca de cómo podemos tener cuidado de daños que pudieran pasar. Si usted hace una casa, ¿verdad? Y hace una grada, una escalera, y hay niños cerca, usted dice, vamos a ponerle una baranda. Si hay un balcón, vamos a ponerle una baranda, vamos a evitar que alguien se caiga. Si hay una piscina, vamos a tener algún sistema para evitar que algún niño caiga allí. Todo esto nos condiciona nuestra manera de actuar y vivir, hermanos. Son muy prácticas las cosas. Cuando usted está trabajando con corriente, usted no deja los cables pelados y se va, ¿verdad?, a comprar una coca sabiendo que hay gente que puede llegar allí y puede meter sus manos. El cristiano debe tener un cuidado aún mayor. Mucha gente en este mundo vive muy despreocupada. No importan los peligros, no importa los peligros aquí, los peligros allá. Y ciertamente puede haber dos extremos. El extremo de aquellos de que son temerosos de todo y a todo le tienen miedo y prácticamente viven en un mundo de que no pueden hacer nada porque todo es temor. Pero del otro extremo están los temerarios. No le importa manejar de cualquier manera, no le importan las cuestiones de peligro para su propia vida o para la de los demás. Ninguno de estos extremos son correctos a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da discernimiento, nos da sabiduría, nos hace pensar cómo podemos aplicar estas cosas a nuestra vida. Debemos no solo tratar y hacer todo nuestro esfuerzo en cumplir los mandamientos, es decir, yo no tengo problema con el no matar, pero debemos cuidarnos aún de aquellas cosas que pudieran ser sin intención. El respeto de las normas de tránsito, el mantenimiento de nuestro carro. Quizás andamos ahí con un carro que sabemos que tiene un desperfecto, lo cual podría devenir en un accidente. Andamos con las llantas, ¿verdad?, que ya están, que no aguantan más. Y dicen, no, total, Riteve, me faltan 5 meses, ¿verdad?, para Decra. Quizás es más prudente decir, cambio la llanta porque no quiero tener un accidente. Un ejemplo práctico aquí que se nos da en la iglesia. Los niños andan muchas veces corriendo, ¿verdad? Y los padres sabemos que tenemos que frenarlos. Ni Dios permita golpean a una persona mayor o a alguien que pierda su equilibrio y se caiga. Sabemos que una persona que se lastima la cadera a cierta edad puede ser un daño muy grave. Nos daría mucha tristeza. Y aquí todos tenemos que poner de nuestro esfuerzo, aún aquellos, podríamos decir que no son padres, pero son adultos. Porque la Biblia nos enseña acerca del respeto a la autoridad. Y aunque el niño debe respetar a sus padres y a su madre, también un adulto tiene autoridad para decirle, vean, no corras aquí. Podemos ocasionar algo. Y entre todos trabajar en pos de la protección de la vida de otros. Todas estas leyes, hermanos y amigos, nos enseñan el valor de la vida y nos ayudan a entender la justicia de Dios. Como discípulos de Cristo valoramos la vida de todos y buscamos la justicia de Dios. Aprendemos parámetros para vivir en esta sociedad, pero no como una cuestión externa. También los impíos pueden hacerlo así, ser ciudadanos ejemplares.
Nosotros lo hacemos porque queremos glorificar a Dios con nuestras vidas. Y quizás a la luz de estos mandamientos podemos pensar, ¿será que no he estado siendo diligente en algo? ¿Será que hay algo que tengo que confesar? ¿Que no he valorado la vida de mi prójimo, no la he cuidado, aún la mía propia? Las Escrituras nos dan esperanza cuando nos hacen pensar en Jesucristo, en que Él cumplió todas las leyes. Hermanos, amigos, piensen, Jesús nunca quebrantó ninguna de estas leyes. Él cumplió con todas. Nunca hirió a nadie, nunca mató a nadie, nunca fue negligente en ningún aspecto. Su justicia perfecta es lo que necesitamos para la salvación. Si usted aún no ha colocado su fe en Cristo, piense en Cristo como aquel que puede justificarlo. Si sus pecados no han sido lavados, vea a Cristo por la fe y reciba el perdón, porque Él entregó su vida para que nosotros tengamos vida. Ponga su fe en Cristo, estimado oyente, si no lo ha hecho aún, y recibirá el perdón. Dice la Escritura, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa palabra inocente, nos describe claramente la condición de Cristo frente a todas las exigencias de la ley. Él era inocente. No tenía nada de lo que podía ser acusado. Porque Él era inocente, nosotros podemos ser justificados. Recuerden, el justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. Oremos. Señor Dios, tu ley es perfecta, santa, limpia. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a aplicarla. Concédenos discernimiento para juzgar justamente en nuestro diario vivir nuestras acciones, que podamos también nosotros guardar nuestra vida y la vida de los demás y valorarla como tú la valoras. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.